Muy buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias por hacer un espacio para seguirles compartiendo nuestras noticias. Esperemos que se encuentren muy bien. Iniciamos con las notas del día. El miedo es una emoción de la que no podemos escapar, pero ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor? Quédate con nosotros para descubrirlo. ¿Puede alguien que vivió hace más de 2000 años ser imitado o admirado por los jóvenes de hoy? Como hijos de Dios debemos reflejar la luz que en Cristo resplandeció cuando se transfiguró. ¿Cómo podemos hacerlo? En Evangelizados lo sabremos. Escuchemos el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El pasaje que escuchamos nos narra el momento en el que Jesús se transfiguró delante de algunos de sus discípulos como una manifestación de lo que será su resurrección. Ante tal suceso, Pedro se siente asustado ante lo que está aconteciendo. Misma sensación que experimentamos cuando nos enfrentamos a algo nuevo, es decir, se tiene una sensación de miedo. ¿Pero qué es esto? En Desengañados nos lo dirán. Hola, buen día a todos. Pedro, al presenciar la luz que irradiaba a Jesús, se sintió asustado, y tal fue el miedo que no sabía qué decir. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Es bueno o es malo? El miedo es una de las emociones básicas y es considerada una emoción primaria y universal. Nace en nuestro cerebro como una reacción de alarma. En ocasiones sentirlo resulta desagradable porque se ha etiquetado como una emoción negativa. Sin embargo, cumple un papel fundamental de supervivencia. Su función es la de protegernos de situaciones en riesgo. Preguntémonos ahora, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? Simplemente moriríamos. Sin miedo viviríamos de tal forma temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida. El miedo es en sí mismo algo positivo. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual aún no estamos preparados. No debemos rechazar esta emoción, sino que debemos encauzarla, así como identificar los miedos fundamentales de los que no lo son. Por ejemplo, hay quien teme a las alturas, y por ello no viaja en avión a sabiendas de que es un medio de transporte muy útil. Así pues, como Pedro, afrontemos lo desconocido, pero sin creer que nada malo pasará. Debemos identificar nuestros miedos e irlos superando poco a poco, y que estos no nos paralicen, sino que nos ayuden a crecer cada día. Hasta la próxima. Muchas gracias por animarnos a superar aquello que nos paraliza y a seguir creciendo como personas sin caer en el extremo de no tenerle miedo a nada y exponer nuestras vidas. Una manera de vencer estos miedos es siguiendo el ejemplo de aquellos a quienes admiramos, pero en especial como creyentes a Jesús. Pero dejamos que Él ocupe el centro de nuestras vidas. A continuación, en Fe que Confesamos, veremos la importancia de esto. Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a encontrarnos. En esta ocasión en Fe que Confesamos hablaremos acerca de la persona y la figura de Jesús. Ciertamente, como cristianos, muchas veces cambiamos el lugar de Jesús por alguna persona, algún personaje importante, algún héroe, algún fundador o incluso algún santo.
Y esto mismo le sucedió a los discípulos al presenciar la transfiguración. Ellos sabían que Jesús tenía que ocupar un lugar importante, sin embargo, en ese momento al ver a Elías y a Moisés, recordaron el impacto que generaba la identidad de estas dos personas. Sin embargo, pues eso mismo nos sucede hoy en nuestra vida ordinaria. Muchas veces nos olvidamos de que Jesús es el centro de nuestras vidas y tendemos a idealizar a aquellas personas o incluso santos, dentro de ellos a la misma Santísima Virgen María, que a veces le damos más credibilidad a ellos y nos olvidamos de que Jesús es el origen y la fuente de todo lo que está creado y que por Él obtenemos la salvación. Por eso, así como los discípulos, te invito a que en esta ocasión reflexiones un momento y te preguntes, ¿verdaderamente Jesús ocupa el lugar en el centro de nuestras vidas? ¿O qué personas opacan la figura de Jesús en mi relación, en mi vida particular? Así pues, no olvidemos que Jesús es el único modelo y guía que no debemos de desplazar con ninguna persona ni ponerlo sobre de Él. Esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ayudarnos a confrontar nuestra fe y vaya la realidad en la que vivimos, que decimos ser muy guadalupanos, pero somos muy poco eucarísticos y nos vivimos los sacramentos. Por otra parte, la transfiguración nos recuerda que debemos ser luz para los demás y que experimenten esa sensación de bienestar. ¿Qué significa ser luminoso? Vayamos a evangelizar. Feliz domingo para todos. Como sabemos, hay cuerpos que radian luz como el sol y otros que reflejan la luz como la luna. Jesús es el que radia luz para compartirnos esa luz y nosotros como hijos de Dios debemos reflejar esa luz hacia los demás. Pero, ¿qué es ser luminoso? Ser luminoso es buscar estar en gracia, evitar el pecado, buscar el bien de todos, amarse a sí mismo como los demás, ser respetarse, cuidarse, atenderse, hacer lo que es mejor, ser responsable de uno mismo y su desarrollo. Llevar la buena noticia a otros, ser esperanza para el que se siente triste y desvalido. Seguir el mensaje de Jesús y actuar como Jesús lo hacía, incluyendo perdonando, sanando, compartiendo, estando cerca. Buscar ser sanado y sanar a los otros. Perdonarse por los errores y perdonar a los demás. Ver a los invisibles, buscar a los marginados, a los olvidados, a los enfermos que están solos y abandonados. Ser agradecido por lo recibido. En síntesis, ser luminoso es todo lo que el amor de Dios nos puede irradiar. Solo quien está dispuesto a recibir podrá dar. No se puede llenar un vaso de agua que ya está lleno. Necesitamos vaciarnos de nosotros para que pueda entrar Dios y su luz amorosa. ¿Y tú, qué reflejas luz a los demás? Muchas gracias por la invitación a reflexionar qué tipo de luz llevamos a los demás, o mejor dicho, analizar si somos luz o oscuridad. Hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, solo recordar que hoy Jesús se transfiguró y nos da una probadita de lo que pasará con nosotros si nos mantenemos dispuestos a morir al hombre viejo, es decir, a morir a aquel pecado o vicio que nos ata a este mundo. Que sea mayor el anhelo de resucitar a una vida nueva que la comodidad de vivir en el pecado. Y como lo dijo nuestro amigo, que no sea una cuaresma más, sino una conversión. Nos vemos hasta la próxima.